Buenos días. Estamos en Golpe a Golpe y estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción de este espacio Jackson Vargas, Marilia García y Jessica Selgrá. En los controles estará César Arteaga. Tenemos unos problemas técnicos y no podemos transmitir en señal abierta por el dial 750M. Se están haciendo todos los trabajos pertinentes para recuperar la señal. Esperamos que pronto tengamos señal abierta para todos nuestros oyentes y las personas que nos escuchan, pero pueden oírnos y pueden vernos a través de nuestras redes sociales en Periscope por @RCR750 y por nuestra página web www.rcr.tv y pueden la radio que se ve y ahí estaremos, ahí nos verán a nosotros trabajando y podrán escucharnos también, porque algunos solamente podrán escucharnos, pues, porque estarán conduciendo y tendrán su celular prendido para oír el programa. Bueno, estamos, la noticia que comenzamos con Costa del Sol, de verdad que es muy lamentable. Apareció un niñito en el Marqués, supuestamente abandonado. Bueno, en el transcurso del día se verá la situación. Entonces la noticia es: un niño de 2 años es abandonado dentro de una caja en el Marqués. Bueno, es una situación bien complicada. Y también está la de hay una noticia que está publicada en costadelsolm.net. Víctor Álvarez: el petro no es una moneda viable. Y está la situación de los maestros, que maestros venezolanos se declaran en emergencia por las tablas. Las tablas tienen a la gente con las tablas en la cabeza. El gobierno le dio a todo el mundo un tablazo con esas tablas y entonces, bueno, eso es para coger palco, ¿no? La industria petrolera, el mundo educativo, el mundo de la salud, todo eso está bueno. Y tenemos que el gobernador del sur le anda ya con una mandarria en el mercado de las pulgas. Bueno, él dice que la intervención del mercado de las pulgas será eterna. Entonces no sabemos cómo va a funcionar eso. Y está ese problema ya y queremos hacer bueno, y en línea tenemos a Luis Vicente León. Buenos días, Luis Vicente, un placer saludarte. Igualmente, encantado de hablar contigo. ¿Cómo estás tú? Bien. Aquí vamos, en la lucha. Ajá. Luis, algo tienen en común ahora el gobierno y la oposición, porque de verdad que es bastante, eso que voy a decir creo que ya es bastante notorio. Los dos están fuera de la realidad. Los dos ven un mundo definitivamente que no vemos los otros venezolanos que no estamos en la dirigencia de la oposición y en la dirigencia del gobierno. Unos creen que la cosa anda de maravilla y los otros no saben qué plantearle al país. ¿Tú qué opinión te merece eso? Bueno, ahí, como dices tú, varios puntos en común. Quizás el primero es la desconexión, no sé si llamarla de la realidad, pero en todo caso, sin duda, la desconexión con la población. Los niveles de aprobación de gestión, tanto del gobierno y las instituciones oficiales, es muy similar en términos numéricos al que tienen también los líderes y las instituciones opositoras. Nadie en Venezuela, ni gobierno ni oposición institucional, porque hay que separar la oposición global del país al gobierno, que es claramente mayoritaria, de la oposición institucional, los partidos, los líderes, las instituciones opositoras formales, que no tienen ninguno tampoco más de 30% de aprobación popular, cercano al nivel de aprobación que también tiene el gobierno y sus instituciones. Hay una desconexión de la gente con la política, incluyendo la política opositora y la política oficial. Y eso hace o genera
un vacío gigante de oferta electoral, de oferta política, de oferta de futuro, de oferta de una historia que haga que la población tenga esperanzas de un país mejor en el futuro. Eso une en este momento todo el sistema político en la nada. Y al final se convierte en un caldo de cultivo muy característico de los países en los cuales ha surgido en el camino outsiders o actores fuera de la política, fuera del sistema tradicional, que son los que aparecen en la escena, irrumpen en la escena política y probablemente sin necesariamente tener experiencias ni conexiones políticas. En algunos casos la gente se puede sentir entusiasmada por el surgimiento de esos outsiders, y en realidad el surgimiento de outsiders más bien lo que habla es de la pérdida del sistema político, la pérdida de las estructuras y también el debilitamiento de la democracia. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Esto te lo comento, Luis Vicente, porque yo acabo de pasar ahorita por el mercado de Quinta Crespo y la cola para comprar pollo es, bueno, mayúscula. Y lo otro es que el kilo de cochino está en 490 bolívares y el gobierno pretende que la carne de res se venda a 90 bolívares. Entonces uno dice, bueno, estos no entienden lo que está pasando, no entienden lo que está sucediendo en materia, por lo menos económica, en el país. Porque uno dice, sí, porque uno ve esas diferencias y dice, bueno, pero es que no se dan cuenta. Bueno, yo creo que sí se dan cuenta, pero están jugando a la idea de presentarse como una especie de policías duros que van a ayudar al pueblo, y al final se presentan liquidando mercancías en una farmacia o liquidando mercancías en un supermercado, y en realidad están buscando el populismo de la liquidación, de aparecer como que están acercándose al pueblo y siendo duros con el sector empresarial, cuando en realidad lo que termina ocurriendo es que con la policía amenazándolo o apresándolo, al final termina que se liquide la mercancía. Y vas a tener un montón de gente afuera comprando la mercancía que liquidan. El problema es cómo tú repones esa mercancía. Una vez que se liquide, absolutamente nadie va a volver a poner esa mercancía en aquel. Nadie va a volver a traer ni a producir esa mercancía con pérdidas de nuevo. Por lo tanto, una vez que tú hiciste el show inicial, la verdad es que inmediatamente después el mercado se queda vacío, que fue lo que ocurrió en Zimbabue con Mugabe, luego de esos decretos absurdos Luis Vicente, vamos a retomar la llamada, Luis Vicente, porque se cayó la llamada. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Estamos conversando sobre la situación que está ahorita en los mercados municipales, que el gobierno ofreció carne y dijo que tenía 50.000 kilos. Bueno, 50.000 kilos de carne en Caracas es más o menos como 10 gramos por persona, ¿no? Algo así, ¿no? Y bueno, está esa situación. No, la cola ahorita, comentaba yo en Quinta Crespo, es horrorosa, pues, grandísima ahorita. Y estamos conversando con Luis Vicente León sobre esa situación, pues, y la situación de la oposición que en estos días tuvieron un evento y plantearon hacer una protesta, un paro el 5 de octubre, y bueno, y esto ya ha sido una especie de como se dice, de tsunami interno dentro de la oposición, porque no están de acuerdo en eso. Bueno, regresamos con Luis Vicente León. Luis Vicente, porque ¿me estás oyendo? Sí, te oigo perfecto. Ajá, Luis Vicente, porque todo esto era un preámbulo para hablar del planteamiento que hizo un grupo de personas en el aula magna de convocar un paro nacional el 5 de octubre. Y bueno, lo que se presentó fue una especie de tsunami interno con aquelarre saco de gato dentro de la oposición, porque bueno, algunos se molestaron porque pusieron una canción de Ali Primera, otros se molestaron porque el paro no tiene sentido, otros se molestaron porque no sabe quién lo convocó. Bueno, total que
ponen a descubierto lo que tú dices en las encuestas, pues, o lo que tú más o menos expresas en tus artículos, que es que no hay una oposición con un liderazgo real y con una vocería que haga un planteamiento sobre la situación del país desde el punto de vista opositor. Sí, mira, yo creo que evaluar de manera individual una propuesta puede ser muy simplista. Yo por ejemplo, no creo que salir al país ahorita con una propuesta de un paro o de una huelga resuelve un problema. Eso no quiere decir que en un momento determinado no sea importante presionar los cambios o participar o ejercer los derechos constitucionales, porque la huelga y el paro es un derecho constitucional, es una forma de lucha política, de lucha social. Yo no estoy cuestionando ni el derecho que tiene la población de ejercer esas acciones, ni que en un momento determinado pueda ser una lucha interesante. Lo que estoy diciendo es que así como estás, sin liderazgo, sin una propuesta integral, sin saber para dónde va, sin ver cómo eso se come, eso puede ser positivo. Si tú puedes plantear lo que te dé la gana, pero es que la población ni siquiera te está oyendo. Hay un total cortocircuito entre las propuestas de algunos líderes o grupos opositores y la población básica. Entonces, cuando tú tienes una situación en la cual la mayoría de la población ni siquiera te está oyendo, o sea, tú después te sorprende porque nadie vino a una convocatoria por una propuesta, o por una marcha, para un meeting o para una huelga, si es que ni siquiera te habían oído, o si te oían estaban completamente desconectados de ti, porque no entendían tu propuesta, no confían en la posibilidad real de que eso que tú estás planteando vaya para algún lado. Entonces, si tú no tienes liderazgo, si tú no tienes conexión, si tú no generas esperanza, no hay posibilidad de ver una población que se sacrifica, porque tú lo que estás pidiendo al final son sacrificios, que además es normal que lo pida un sistema político, porque para poder provocar esos cambios y luchar por los derechos, probablemente la población va a tener que sacrificarse. Pero como tú le pides sacrificio a alguien que no te cree que ese sacrificio va para algún lado, que no cree que tú tienes la capacidad de movilización, que no te oye una propuesta o una historia, sino simplemente 4 gritos absolutamente superficiales, diciéndole que todo está listo, que ya se arregla, que ya Maduro se va. Ahora, eso que tú dices es totalmente cierto, y ahí es donde entra tu famosa tesis del outsider, porque la gente empieza a desesperarse y empieza a buscar una salida, digamos, entre comillas, de cualquier tipo, porque la gente lo que quiere es que le resuelvan su problema. Y ese ejemplo ya lo hemos tenido en Brasil. En una oportunidad hubo aquella mujer que creció muchísimo, Marina Silva, que fue candidata evangélica, y ahora está Bolsonaro, ¿no? O sea, la gente empieza a buscar salidas que, digamos, para el gusto de uno son bastante complejas, ¿no? Porque, bueno, tienen un radicalismo muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de solucionar los problemas, ¿no? Sí, el surgimiento de un outsider, decía, es una lotería. Exacto. Que mucha gente ve como positivo, y resulta que en realidad es el debilitamiento máximo de la democracia, porque la democracia se basa en la institucionalidad, en los partidos, en las estructuras, en las instituciones. El outsider es justo como la expresión de la destrucción de todo eso que soporta la democracia. Bueno, tú puedes tener la suerte de que el outsider que aparece es un tipo interesante o una mujer interesante, racional, democrático, pero hay un riesgo gigante de que ese outsider termine siendo alguien completamente distinto. Sí, que más bien represente una ruptura. Lo ocurrió en el caso venezolano con Chávez, claro, que era un outsider. Sí, y la gente busca una especie de autoridad, bueno, y no se sabe dónde termina esa autoridad, pues, ¿no? Además, tú lo has mencionado, tú has hablado de algunos outsiders, incluyendo el mismo Chávez, algunos outsiders que participaron en sistemas electorales, pero el caso venezolano es que las elecciones parecen inexistentes, que no hay al frente ninguna elección de cambio de gobierno, sino dentro de 6 años y pico. Ajá, y eso... entonces, el outsider al que le están haciendo la cama es un outsider radical.
es un outsider de lucha, no es un outsider electoral. Exacto, Luis Vicente, y eso lo vamos a conversar cuando regresemos de publicidad, Luis Vicente, y te vamos a dar una pregunta en el aire. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Tú escribiste un artículo que se llama Barajita Repetida. Yo soy lector tuyo, consecuente, Luis Vicente. Escribiste ese artículo y creo que tienes mucha razón, porque el gobierno está haciendo más de lo mismo de lo que ha venido haciendo. Y yo creo que el gobierno tiene un problema fundamental, que es el que no termina de resolver, que es que el gobierno no le quiere dar valor al trabajo. Y mientras no le dé valor al trabajo, simple y llanamente vamos a seguir en esta regaladera y en este tipo de política que lleva adelante el gobierno. Y por lo tanto creo que la crisis pareciera que no se va a solucionar, pero también pareciera muy cierto que el gobierno no quiere cambiar su política, quiere seguir en la misma política porque cree que eso es lo que le está dando resultados positivos, por lo menos que le permite mantenerse en el gobierno. Eso no lo vas a responder cuando regresemos de publicidad. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Y le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionado con un artículo que él escribió que se llama Barajita Repetida, y el cual hacemos el comentario de que el gobierno sigue haciendo lo mismo. Antes eran misiones, ahora es bono. A los bonos le agregas aumentos de salario, sigue regalando, regala el salario, regala la gasolina. Sigue con su misma política, y de otra forma, pero es la misma política. Y la pregunta que yo te hago es si esto no tiene un problema fundamental, que es que ningún plan va a funcionar porque el gobierno no le quiere dar valor al trabajo. Entonces, mientras no le dé valor al trabajo, aquí ningún plan del gobierno creo que va a tener viabilidad, sino simplemente la regaladera, ¿no te parece? Sí, yo creo que es muy claro que el modelo intervencionista, controlador, populista, que de alguna manera define eso que tú estás planteando, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el resultado. Por supuesto, el resultado peor. Obviamente, en la medida en que tú alargas un modelo negativo, el impacto sobre la economía es mayor y tú empiezas a mezclar el deterioro del tiempo con la ausencia de dinero, porque hay una contracción brutal en la capacidad de generación de dólares de ese Estado. Cuando tú tienes mucha plata, tú puedes esconder los errores de tu modelo, los puedes maquillar. Cuando no tienes plata, cuando el petróleo se cayó, cuando tus exportaciones petroleras están deterioradas, pero además, cuando el mundo se cierra ante ti para presionar, en este caso no tus errores económicos, sino tus acciones políticas, esa combinación hace que se vea mucho más evidente los errores de ese modelo. El gobierno, en efecto, ha reaccionado, ha tomado algunas decisiones para enfrentar ese deterioro, pero esas decisiones tampoco terminan siendo apertura. Lo que dice la historia económica es que tú no has visto ningún país que entra en un fenómeno hiperinflacionario que no se resuelve abriendo, sincerando la economía, deshostilizando la relación con el sector privado y promoviendo la inversión, permitiendo que los salarios se ajusten en función real
de su productividad, de su capacidad de generación de riqueza, que nivelando los precios públicos, incluyendo la gasolina, abriendo o liberando la convertibilidad cambiaria, pero la de verdad, no la que te está diciendo que tú vas a comprar un dólar de Bitcoin a 62 bolos, que es mentira, que es un precio absurdo, que no es verdad, que yo no puedo ir ahorita al banco a pedir dólares a 62 porque me van a tirar 3 trompetillas. Y entonces tú anuncias con bombos y platillos que el dólar está en 62. ¿Qué dólar? Si nadie podía comprar dólares a 62, sino una pequeña cantidad de la que tú asignaste de manera democrática, ¿a quién se lo vas a dar para que se gane unos reales? Porque a ese que le está dando los dólares a 62, evidentemente se está ganando dinero, porque el mercado está muy, pero muy por encima de ese valor. Entonces, eso, cuando tú lo anuncias con bombos y platillos como cambio, y genera o quiere generar una esperanza de que en realidad tú estás modificando cuando lo que estás haciendo es maquillar lo mismo que ya tenías, el resultado va a ser el mismo o peor, porque está amplificando la frustración tanto del sector privado como de la población sobre esa oferta de cambio. Sin embargo, yo diría que en el camino es muy probable que veamos cambios reales, a pesar de que el gobierno hoy no los muestra y que la implementación de su modelo es una implementación bastante pobre. Esta cosa comenzó y no va a parar. La apertura es imparable. Y digo que es imparable porque no hay ninguna forma de resolver la hiperinflación que no sea abriéndose, como lo han hecho los 57 países que han sufrido de esa enfermedad. De manera que nosotros ahorita lo que vamos a ver es un gobierno que se resiste a la medicina, pero que va a terminar tomándosela, lamentablemente más tarde y con más costos para la población que lo que debió haber ocurrido. Sí, y eso lo estamos viendo con lo de la gasolina, porque es evidente, cada día que pasa y el gobierno no toma la decisión que tenga que tomar con respecto a la gasolina, la sigue regalando, y cada vez que tú la regalas, esos son recursos que deja de recibir el Estado por dólares, en bolívares, en lo que sea, y eso tiene que quitárselo a los hospitales, a las escuelas, a las calles, tiene que quitárselo a alguien, porque es evidente que la está regalando, pues. O sea, tú llegas a una estación de gasolina, llenas el tanque de gasolina y eso no te cuesta nada. Y esos son recursos que hay que quitárselos a alguien, ¿no? Y cuando no se lo quitas a alguien, que es todavía lo peor, no es que se lo estás quitando a alguien solamente, sino que estás produciendo dinero para monetizar ese déficit. Entonces tú produces dinero para cubrir el dinero que no te genera esa pérdida en la gasolina. Y cuando tú produces dinero que no tiene respaldo, lo que estás haciendo es echarle gasolina a la candela de hiperinflación. O sea, está justo haciendo lo contrario a lo que se requiere para poder resolver el problema que te está, destruyendo completamente la economía. Ah, bueno, eso es así. Mira, Luis Vicente, y oye, yo quería conversar un poco contigo, un puntico de data análisis, que tienen una especie de foro sobre escenarios, de los escenarios que tienen ustedes para el último trimestre del año. Sí, nosotros tenemos, usualmente unos 3 eventos al año, pero que es el que se hace usualmente en el mes de octubre, es donde presentamos los escenarios económicos y políticos del país. Aquí se presenta tanto las variables de incertidumbre como las últimas encuestas, las encuestas nuevas, tanto económicas como políticas, y un poco proyectamos hacia dónde creemos que va la política pública y cómo eso impacta tanto al sector empresarial como al sector como al consumidor en individual. Es el evento que vamos a realizar el próximo 30 de octubre, donde presenta tanto José Antonio Gil, que hace el análisis de las incertidumbres críticas de los escenarios, presenta Carlos Jiménez, que también es el director de Data Análisis y el gerente general de tendencias digitales, donde ve un poco cuáles son las estrategias de marketing y de mercadeo y segmentación en esos mercados, y la presentación mía, donde intento de alguna manera revisar la evolución de las variables macroeconómicas, pero también el impacto de la crisis en el consumidor, en las personas en individual. Bueno, nos parece muy interesante, estaremos pendientes de eso. Me imagino que estarás preparado para cuando presente las encuestas, la lluvia de crítica que te va a caer encima. Bueno, eso en realidad
forma parte porque natural. cuando diga lo que piensa la gente de verdad, aquí, bueno, lo que llaman los reyes del Twitter te van a volver loco. Porque la verdad es que la gente cree que el pensamiento social está en las redes sociales. Sí, no. Y eso es un absurdo. En las redes sociales hay una parte de la sociedad, número uno, pero además tiene un control muy importante la manipulación, la media verdad y las verdades falsas. Sí, y la emotividad del momento. No, y también lo que son los robots, los bots, que son equipos completos contratados para formar opinión pública. Entonces, eso no tiene nada que ver con el pensamiento de la sociedad. Bueno, estaremos pendientes, Luis Vicente. Será un placer. Fue un placer conversar contigo. Igualmente. Hemos conversado con Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. Vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Amores que matan. Niños sobreprotegidos. El nené está sudando, pero le pongo gorro y guantes. El niño ya camina, pero lo mantenemos cargado en brazos o en coche la mayor parte del tiempo. Evitamos a toda costa que explore su ambiente porque se puede caer, puede lastimarse. Ya el niño tiene dientes para masticar, pero continuamos dándole sopitas para que no se canse masticando. Ya es capaz de vestirse, comer, asearse por sí solo y nos empeñamos en continuar vistiéndolo, dándole la comida y aseándolo nosotros. Permitimos que duerma en nuestra cama porque pobrecito, le da miedo la noche. Le llenamos el cuarto de todo cuanto sale en la televisión, sin tomar en cuenta si realmente el niño lo necesita o no. Terminamos haciéndole los trabajos y las tareas que le mandan en el colegio. En fin, decidimos y controlamos absolutamente todo lo relacionado con la vida de nuestros hijos, obviando sus opiniones, intereses, capacidades y deseos, porque pobrecito, él no sabe. ¿Sigo? Mejor no. Para la licenciada Irene Blanco de Velázquez, directora de unainfanciafeliz.com, actuamos con sobreprotección cuando le damos a nuestros hijos más de lo que ellos necesitan o cuando le damos lo que no nos están pidiendo. Al sobreproteger, no enseñamos a nuestros hijos a ser independientes porque necesitamos hacernos indispensables en sus vidas. Cuando actuamos de este modo equivocado, invitamos al niño a sentir confusión, inadecuación, minusvalía, inseguridad, baja estima, dependencia, temor, ya que el mensaje inconsciente que le grabamos al sobreprotegerlos es: no puedes valerte por ti mismo, no sabes hacer las cosas bien, me necesitas a mí para todo, yo sí soy capaz, yo sí puedo resolver tus problemas, tú no eres capaz, no eres inteligente, no eres creativo, dependes siempre de mí, no me superes. Dejar que se enfrente a las dificultades, adaptarse a un entorno que cambia constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solo, favorecer que aprenda a pensar, a asumir nuevos retos, a tomar la iniciativa y a adoptar sus primeras decisiones, no darle todo lo que pida o lo que tú como madre o padre crees que necesita, mostrarle el valor del esfuerzo y las enseñanzas que encierran las dificultades y la frustración, son algunas de las cosas que podemos hacer para transformar el amor que le damos a nuestros hijos en independencia, seguridad y libertad. Yo también lo haré. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR,
750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y tenemos en línea a Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar y dirigente de la Causa R. Buenos días, Américo, un placer saludarte. Buenos días, Fran, buenos días a toda Venezuela, muchas gracias a ustedes. Américo, Guayana amanece hoy como en los viejos tiempos de los hornos siderúrgicos, encendida. Los trabajadores están no molestos, no consigo, indignados, bravos, con lo referente a las tablas salariales. ¿Qué opinión te merece eso? Sí, lamentablemente, pues el decreto presidencial al respecto vulnera, echa por tierra más de 70 años de conquistas laborales, no solamente en Guayana, sino en todo el territorio nacional a lo largo de la vida laboral y sindical de todos los venezolanos, conquistados en contrataciones colectivas. Eso es lo que de alguna manera, como tú bien lo reflejas en tus palabras, mantiene indignado a todo el pueblo trabajador, yo diría no solo de Guayana, sino de toda Venezuela, pero Guayana hoy es vuelve a ser una referencia en el campo sindical. Echa por tierra incluso las contrataciones colectivas, las convenciones laborales, los acuerdos, la meritocracia que de alguna manera se ha conquistado. No puede ser igual un trabajador que entra hoy a trabajar, o sea, no puede tener el mismo derecho, ni la misma experiencia, ni la misma tabla rasa que un trabajador que ha dejado su vida en los hornos a 700 grados de temperatura para poder lograr experiencia, para poder lograr conocimiento, para poder lograr también algún tipo de beneficio y de estabilidad laboral. Esto es un atentado, por supuesto, a la meritocracia, es un atentado a la libertad sindical, es un atentado a la contratación colectiva y lo prácticamente ridículo es, y si no fuese por lo trágico que esto representa, es un contrasentido que quien se supone firma este decreto es quien se dice y se autoproclama y se autoseñala como el presidente obrero. O sea, si algún mandatario venezolano puede ser calificado de antilaboral, es justamente el señor Maduro por todo lo que ha acarreado contra la clase trabajadora en Venezuela y en Guayana de manera especial. Estamos conversando con Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar. Américo, ¿y no tiene que haber también algo de mea culpa por parte de los trabajadores? Porque esos son los mismos trabajadores que aplaudieron o que aplaudían todas aquellas, a la gente no le gusta la expresión, pero yo sigo insistiendo y trato de convertirla ya en una etiqueta, aquella loquetera, la nacionalización de Sidol, la creación de la cirúrgica paralela, todo aquello con Benalún o con Alcázar, cuando pusieron aquel personaje que puso a los trabajadores a escoger director de personal, a escoger a toda aquella loquetera que ocurrió cuando allá aplaudían allá en el auditorio de Cadafe, todo así es que se gobierna. No tiene que haber un poco de mea culpa de parte, por lo menos, de los dirigentes sindicales. Mire, señores, nos equivocamos y mire a dónde llegamos. Absolutamente, yo no quiero aquí exculpar a nadie,
ni a propios ni a extraños, ni a mí ni a ningún otro, a pesar de que yo nunca he aplaudido este gobierno, pero tampoco quiero decir, mira, la culpa es de aquellos y mía no. No, todo lo contrario. Yo creo que justamente aquellas garúas, aquellos aplausos, aquellos víctores trajeron estos lodos que hoy prácticamente se llevan por delante toda la tradición democrática y de lucha sindical que ha tenido el pueblo venezolano. O sea, no se puede entender lo que hoy pasa y lo que hoy sufre los venezolanos sin interpretar los momentos que la indujeron y la condujeron hasta este punto. Justamente esos errores, esa tragedia, esos aplausos, esas garúas trajeron estos lodos que hoy lamentablemente enlutan la clase trabajadora venezolana. Y digo enlutan porque de alguna manera esto ha traído muerte, esto ha traído la muerte incluso física de muchísimas empresas que hoy ya incluso ni siquiera existen. Las expropiaciones que se hicieron, las destemplanzas de aplaudir el exprópiese y de aplaudir la estatización de empresas que otrora eran productivas en ánimo del populismo, en ánimo del nacionalismo, en ánimo de aquellos que decían pues que así es que se gobierna, y que hoy lamentablemente estamos pagando todos las consecuencias de esas loqueteras, como dices tú en tus escritos y en tus micrófonos. Ajá. Américo, hay algo que yo quiero conversar contigo, porque tú eres uno, en mi opinión, tú fuiste uno de los primeros que anunció la famosa diáspora venezolana, no la diáspora hacia países fronterizos, hacia Brasil, hacia Colombia, hacia España, no, tú anunciaste la diáspora que hubo de Ciudad Guayana y de otras ciudades de Venezuela hacia el arco minero, y eso terminó en lo que tú no vas a contar, porque yo he conocido y he visto maestras, profesores, gente que se ha ido de Maturín, gente que ha abandonado la siderúrgica de Guayana, gente que ha metido reposos chimbos y se han ido para allá buscando aquel famoso dorado, y bueno, han regresado con paludismo, con cualquier tipo de enfermedad, arruinado, bueno, desbaratado, algunos se han quedado por allá muertos. Pero tú fuiste el primero que anunciaste esa diáspora interna, porque todo el mundo habla la que hubo hacia afuera, pero no esa, porque eso que llegó al Callao y a toda esa zona acabó con todo eso ahí, desde el punto de vista de convivencia, de lo que a medio se podía vivir. Y ahí llegaron, bueno, así como llegó gente con deseos de buscar, llegó, bueno, delincuencia, prostitución, ahí llegó de todo, pues, y tú mejor que nadie nos podrás explicar esa situación. Sí, lamentablemente pues eso es prácticamente consecuencia también de toda esta tragedia vivida, no digo solo en el periodo de Maduro, sino también en buena parte o en todos los 20 años que tienen al frente el oficialismo, al frente de esta tragedia que nosotros llamamos gobierno o régimen, o justamente los años de Chávez y los años de Nicolás Maduro, y se ha traducido en paludismo, en muerte, en migración, en exilio, en éxodo, en presos políticos, en masacres, en muchísimas cosas. Que por cierto, quiero darle pues la primicia a Venezuela, que hoy martes 2 de octubre, estamos presentando oficialmente una ley que seguramente no va a ser de aplicación inmediata, porque el régimen, por supuesto, la va a invisibilizar, pero que la Asamblea Nacional está cumpliendo con su rol y la vamos a presentar hoy, para la protección de toda esa fauna, toda esa reserva, todo ese bosque, todos esos ríos que componen no solamente el Orinoco, no solamente en el marco de los 112.000 kilómetros cuadrados del arco minero,
sino todo lo que representa hoy el Amazonas, el norte del Orinoco, a través de Apure, de Anzoátegui, de Monagas, del Delta y por supuesto de todo el estado Bolívar, para poderlo proteger, preservar y además construir, que es lo que nosotros pretendemos con esta nueva ley de aguas y de la reserva de la Amazonía y del Orinoco venezolano, una república ecológica sustentable, una república donde se privilegie justamente nuestras aguas, nuestros ambientes, y de eso se trata esta ley que hoy se da su presentación, su primera discusión y por supuesto que pretendemos aprobar en primera y en segunda discusión, no obstante que el régimen no la ponga en vigencia, pero que se entienda que allí nace y allí también se contempla el Parque Caura, que el gobierno, una vez que vio la ley, se apresuró a aprobarla, pero que la aprobó de boquilla mientras la expolia desde el punto de vista ambiental con todo esto de la aplicación del arco minero. Pero nosotros tenemos que insistir en presentar la Venezuela que también nosotros queremos, y de salir de una república contaminada como la que hoy lamentablemente tenemos hacia una república ecológica y sustentable. Y eso también no puede quedarse solamente en una idea, sino también la Asamblea Nacional pretende con ello concretar el día de hoy la ley, la presentación de una república diferente, una república distinta, una república posible a la que hoy lamentablemente hemos heredado de esta tragedia que yo llamo, o de este desgobierno que de alguna manera nos ha inducido y conducido a estos predios invivibles, y que Guayana es una vitrina de todo eso. Ajá, estamos conversando con Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Bolívar. Bueno, tú has hecho un panorama de la situación crítica que vive el país a través de la ley que vas a presentar. Y eso engloba más o menos la situación que todos los venezolanos están pasando. Ahora, ¿por qué la oposición no capitaliza eso? ¿Por qué hay esa especie de desorden dentro de la oposición y no hay una toma de conciencia, o no hay algo que indique, mire señor, tenemos que ponernos de acuerdo porque la situación cada vez está más difícil, cada vez nosotros estamos más desordenados? Porque así, cuando uno ve, por ejemplo, que un grupo convoca un paro nacional el 5 de octubre, otro dice que no, otro dice que sí, otro se pone bravo. Bueno, de verdad que eso no digamos, no es un buen ejemplo para el país, y aparte de eso, entonces pareciera que la crisis no es tan grave. Sí, lamentablemente lo que tú acabas de señalar también es cierto. Yo no tengo... Lo que está a la vista no necesita anteojos, dicen por allá en mi pueblo, en Guayana. De modo que es absurdo que nosotros neguemos que obviamente dentro de la oposición no hay direccionalidad. Una oposición que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo para la escogencia de un secretario ejecutivo de lo que fue en su momento la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, no puede pretender entonces dirigir el país. Y eso es una crítica, eso es una reflexión dura pero cierta. Y obviamente eso tampoco impide que nosotros sigamos advirtiendo, alertando y tratando de llamar la atención para ponernos de acuerdo en lo mínimo para poder conquistar lo máximo. Y por eso nosotros hemos dicho, la huelga nacional, que vamos a insistir en el hecho de la huelga nacional, es cómo vertebrar todas las protestas nacionales, esas que hoy se están dando en Guayana, las que se puedan dar en el Zulia, en Barinas, en Caracas, por razones que huelgan los motivos y las razones para convocar protestas en el país: gas, agua, luz,
empleo, inflación, hiperinflación, nuevo tabulador, etcétera, para nosotros poderlo convertir en una acción de masas coordinada. Y esa es una de las tareas. Pero hay otras tareas. Está la tarea de poner de acuerdo a la legitimidad que tenemos en la Asamblea Nacional, al TCJ en el exilio y a la Fiscal General de la República, esos que también están en el exilio. Esos tres componentes institucionales, nosotros tenemos que también ponerlo a la orden de esa fuerza que está hoy en la calle protestando y que lo haga de manera coordinada. Pero también otra de las tareas que tiene esta oposición es la escogencia de un líder que no puede, aquellos que quieren gobierno de transición, ¿quién va a nombrar ese gobierno de transición? ¿La Asamblea Nacional? ¿Con qué autoridad? ¿El TCJ? ¿Con cuál autoridad? ¿Quién pone de eso? ¿La Fiscal General de la República? ¿Donald Trump? ¿Una intervención X o Y, incluso militar interna? No, eso tiene que ser de alguna manera también sustentado en una vocación democrática tipo 16 de julio, como la que se celebró el año pasado. Y por supuesto, en eso nosotros no podemos desmayar. No, la gente no está ganada para eso. Bueno, tiene que ganarse para eso. Bueno, tiene que ganarse para eso, porque obviamente el hecho de que los venezolanos se sientan hoy defraudados por lo que representó Chávez, que fue electo popularmente, o lo que representa Maduro, que por una u otra razón se ampara en eso, nosotros no podemos desistir del camino democrático, y en eso tiene que haber una escogencia sin la presencia del Consejo Nacional Electoral de un líder. ¿Sí? Américo, tenemos que ir a publicidad. Américo, tenemos que ir a publicidad. Se cayó la llamada, estamos conversando con Américo de Gracia. Vamos a publicidad y ya regresamos. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y estamos de regreso en Golpe a Golpe y estamos conversando con Américo de Gracia. Américo, estamos finalizando la entrevista contigo y queríamos hablar un poco sobre las inundaciones del estado Bolívar y cómo quedó esa situación ahí, porque ya casi nadie quiere hablar de eso, como que si la situación se resolvió y como que ya todo el mundo tiene su casa y se acabaron todos los problemas que produjo esa gran inundación de estos últimos días. Bueno, lamentablemente la inundación como tal pasó. Las secuelas quedaron. ¿Aló? Pues se cayó la llamada. Bueno, estamos conversando con Américo de Gracia. El problema de las líneas es demasiado fuerte. Bueno, sí, estamos tratando de retomar la comunicación, pero bueno, la situación está muy compleja. Las líneas, no solamente somos nosotros, las líneas telefónicas, y bueno, estamos viviendo una situación
difícil en la radio. Por eso queremos insistirle que por problemas técnicos no podemos transmitir en señal abierta por el dial 750M. Estamos haciendo todos los trabajos pertinentes y posibles para recuperar la señal, y pueden escucharnos mientras tanto a través de nuestras redes sociales, en Periscope por @RCR750 y por nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Estábamos hablando de la cosa de las inundaciones en el estado de Bolivia, porque ya la gente dejó los periódicos dejaron de hablar de eso, y bueno, está esa situación. También queríamos comentar una noticia que está en costadelsolf.net que se llama Millonarios Revolucionarios Chavistas, y hablan de alguna ropa que usan los chavistas socialistas, los boliburgueses socialistas. Ya yo no sé qué etiqueta ponerlo, espero que alguien los etiquete, porque esto es un nuevo tipo de socialismo, no sé, burgués, será, porque el artículo dice mucho de eso, del tipo de ropa, del tipo de comida que le gusta, del tipo de vestimenta, del tipo de lugares, pues, o sea, dista mucho de lo que uno consideraba o de lo que uno ha leído como socialista, ¿no? Pero bueno, como se dice, eso es lo que hay. Y otro que llama mucho la atención es una noticia que así ven en Colombia, creo que lo comenté ayer, pero lo insisto, así ven en Colombia el discurso de intervención militar a Venezuela. O sea, cómo los colombianos ven la situación de militar con Venezuela, y como dije, creo que lo comenté ayer, bastante análisis sobre esa situación. Bueno, señores, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.